Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio en esta noche al tema principios bíblicos financieros. Y permítanme pues compartir con ustedes una pantalla. Creo que ya la tenemos, ¿verdad? ¿Están ahí? ¿La tenemos ya? ¿La pantalla la pueden ver? ¿Eh? Ok. Entonces, el tema que vamos a tratar, principios bíblicos financieros. Es un tema que el Señor me dio hace un tiempo y fui guardando conceptos tras conceptos y decidí llevarlo a, a PowerPoint y así compartirlo con ustedes, porque realmente es muy importante que de la palabra extraigamos los principios que tienen que ver con la finanza, aunque en esta noche, como es la primera noche, vamos a, tal vez no tomemos más tiempo enfatizando lo que es o lo que son los principios más bien, porque muchas veces el término principios lo desconocemos. Entonces, eh, existe una diferencia entre principio y mandamiento en la Biblia. O sea, en la Biblia nosotros eh, encontramos cantidad inmensa de principios. Por ejemplo, generalmente los principios vienen dados como enunciados, no como imposición ni nada por el estilo, sino como enunciados. Entonces, les tengo acá una definición de principio, una definición que busqué en el diccionario y dice que los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Me llama mucho la atención el término que orientan. O sea, los principios son para orientar la acción de un ser humano X, cambiando las facultades espirituales de la razón o racionales, podríamos decir así, las facultades espirituales de la razón. Y podríamos decir también que los principios eh, son usados para referirse a fundamentos o leyes o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, una religión, una ciencia, etcétera. Por ejemplo, lo que estamos en la escuela, o hemos estado en la escuela, venimos desde muy temprano, ¿verdad? Yo recuerdo cuando impartía docencia en el octavo curso, yo hablaba de algunos cuantos principios, como por ejemplo el principio de Arquímedes, etcétera. Y vemos otros muchos principios que son precisamente para eso, para orientar, dar una orientación directa y en cuanto a asuntos que tienen que ver con el razonamiento, pero más en nuestro caso, asuntos espirituales. Entonces, tanto las ideologías, las teorías, las doctrinas, y la doctrina en sí es un conjunto de principios. O sea, cuando hablamos de la doctrina de Cristo, no es otra cosa que un conjunto de principios. La religión tiene sus principios, la ciencia, etcétera. Entonces, para diferenciar los principios de los mandamientos, tenemos lo siguiente. Los mandamientos, vimos acá, les tengo acá esta definición, son órdenes dadas por alguien con autoridad para hacerlo. Un mandato o un mandamiento es una orden, ¿verdad? Que se da por alguien
con autoridad para hacerlo. Entonces, es bueno que tengamos bien claro lo que son los principios y lo que son los mandamientos. Un principio es una regla, un mandamiento es una orden. Entonces, yo quiero usar estas dos ilustraciones que tengo acá. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver dos ilustraciones. Al lado izquierdo de la pantalla, o sea, yo puedo usar, pueden ver el vector, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? El vector, ok. Acá lo que vemos es una vajilla bien limpiecita, ¿verdad? Una vajilla bien limpiecita. Y acá vemos a alguien dándole una orden a los hijos a lavar los platos. Entonces, podríamos decir que un principio en cuanto a la vajilla se refiere, podría ser para comer las vajillas deben estar limpias. O sea, nadie va a comer en plato sucio, ¿verdad? Nadie come en plato sucio, sino que los platos, las cucharas, los vasos, todo se limpia bien, se higieniza. Y si tiene varios días que está bien limpia, aún así, uno primero, antes de usarlo, le da su, ¿verdad? Entonces, el principio sería las vajillas, o la vajilla en este caso, debe estar limpia para comer. Eso es un principio. ¿Me están entendiendo? No es una orden, es un principio. Porque nadie va a comer en una loza sucia, en vajilla sucia. Entonces, el principio sería eso. Para comer, la vajilla o los utensilios deben estar limpios. A diferencia entonces de esto, que es un mandamiento, un mandato. ¿Qué le está diciendo la mamá a ellos? Ustedes van a lavar los platos. Ya eso es un mandamiento. Yo no sé si me están entendiendo. Yo creo que están agarrando, ¿verdad? Es un mandamiento. Ahora, es bueno que ese tipo de cosas la traspolemos a los asuntos espirituales, porque resulta que estamos viviendo en un tiempo donde los hijos se mueven por principios o por mandamientos. En el caso, como todas las escrituras, está llena de principios. Por ejemplo, un principio, dice la palabra, el temor a Jehová. Eso es un principio, ¿verdad? Ahora bien, para nosotros no quedarnos rezagados en cuanto a temer a Dios, la Biblia hace uso de mandatos o mandamientos con miras a que ese principio sea acatado. Por ejemplo, temed a Jehová. El temor a Jehová es el principio, ¿verdad? Es el principio, dice, de la sabiduría. Pero si la palabra nos dice, teman a Dios, temed a Dios, ¿qué es temed? Es un imperativo, es un mandamiento. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios debemos saber discernir cómo movernos por un mandamiento o cómo movernos por un principio. Pero resulta que el que se mueve por mandamientos tiende a hacer las cosas no, tal vez no exactamente como el principio lo determina. No sé si me están entendiendo y quiero que presten mucha atención. Quiero que presten atención. Por ejemplo, observen estas gráficas. Ustedes observan estas gráficas. La gráfica de arriba, ustedes ven a un niño
con buen rostro, ¿verdad? Con un rostro amable, fregando su loza. ¿Me están siguiendo? Sin embargo, abajo ustedes ven a dos niños haciéndolo, pero con una actitud muy diferente al niño de arriba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? El niño de arriba entiende que es una responsabilidad y entiende que es una honra el fregar la loza después de comer, ayudar a su mamá y todo eso sin que se lo ordenen. Los de abajo se lo ordenaron y como se lo ordenaron, parece que ellos no estaban en actitud de hacerlo y miren ustedes la cara que ellos ponen. Entonces, ¿qué pasa? Que los hijos maduros en el reino de Dios se mueven por principios. Yo no sé si me están entendiendo esto. Yo espero que ustedes vayan agarrando esto. Los hijos maduros se mueven por principios. Pero ¿qué pasa? Que los hijos inmaduros se mueven por mandato. O sea, hay que decirle hagan. A los hijos inmaduros hay que estarle diciendo hagan. Y por eso en este tiempo vemos muchas personas que para estar involucrados en el reino o en las cosas del reino de Dios, hay que estarle diciendo hagan. ¿Por qué? Porque se mueven por mandatos. ¿Los mandamientos son malos? No, no son malos, porque el Señor le estableció mandamientos al pueblo de Israel. Pero ¿para qué le estableció los mandamientos al pueblo de Israel? Para probarlos. O sea, para que ellos pudieran accionar y pudieran motorizar los principios que él ha establecido desde el comienzo de los tiempos. Entonces el pueblo de Israel, como un pueblo cabeza dura, hubo que trabajarle con mandamientos. Amén. No esto, no aquello, no lo otro. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Pero los principios siempre han estado. Los principios están siempre. Dios los estableció desde la eternidad. Amén. ¿Me están entendiendo, mis amados? Espero que me estén entendiendo. Entonces, los hijos inmaduros se mueven por mandatos. Los hijos maduros se mueven por principios. ¿Entienden cuáles son los principios? En la Biblia encontramos muchos principios, infinidad de principios, pero para nosotros poder entender lo que son los principios financieros, es necesario que estemos bien claros y bien definidos con los principios. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los niños, por ejemplo, el caso de los niños que se mueven, uno representa a los hijos que se mueven por principio y los dos representan a los hijos inmaduros que solamente hacen las cosas cuando lo mandan y no la hacen muy a gusto. Cuando la hacen a regañadientes mucho, no la hacen muy a gusto, solamente cuando lo mandan. Entonces, en las escrituras hay muchos principios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un principio y me gustaría aquí, sí, yo voy a dejar a dejar la pantalla para que alguno de ustedes me hable de algunos principios de las escrituras. O sea, en las escrituras hay principios y me gustaría oír de algunos de ustedes para ver si han entendido esto que yo les he hablado de los principios. Me gustaría entonces
ver cuáles personas pueden aportar una idea de lo que son, una idea según las escrituras, de lo que son los principios. Así que abro espacio para los que quieran aportar una idea. Es necesario esto, porque yo tengo que verificar qué tan claro llegó este mensaje a su corazón de entender que es un principio, que es un mandamiento y qué diferencia hay entre una cosa y otra. Entonces, ¿quién se anima? Vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Alguien que se anima? Ok. Amarili, puedes abrir tu micrófono. Puedes abrir tu micrófono, te escucho. ¿Me escuchan? Claro ¿Me que sí. escuchan? Claro que sí. Ay, bendecidos. Amén, Sea igualmente. más. Uno de los principios que me llega ahora mismo a la mente es lo que dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Ese es uno de los principios que yo entiendo que Bueno, puede ser un principio. sí, es un principio, pero ahí está expresado como mandamiento. ¿Cómo lo expresaríamos como principio? Ya. Ahí está, ahí está. El Señor, fue lo que yo es dije como ahorita. un mandato ahí. No, yo dije ahorita, vuelvo a repetir, yo dije ahorita, mantén tu micrófono abierto. Yo dije ahorita que Dios, para que el pueblo de Israel pudiese entender sus principios, por la testarudez de ellos, estableció mandamientos. Entonces, ya. Lo que tú dices es correcto, solo que está expresado como un mandamiento. Como un ¿Cómo mandamiento, lo expresaríamos como un principio? Aleluya. Podría ser, te ayudo, dándole una ayuda, pero yo le puedo, me gustaría oír a los otros. Podría ser honrar a los padres es justo. Podría ser. Aleluya. Sí, porque ahí está expresado como un principio. Sí, sí. Entonces tú lo tomas como un principio y lo ejecutas como un principio. Dice, ven acá, yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá porque es justo y la palabra de Dios lo dice. Pero tú no lo estás haciendo porque te lo manda, sino porque me lo tú entiendes mandan. que es justo. ¿Entiendes? Amén, amén. Entonces, amén. ya ahí tú lo estás viendo como un principio. Si tú te mueves así, nadie, absolutamente nadie tiene que decirte, honra a tu papá y a tu mamá. Amén. Sino que tú lo haces porque es un principio. Vamos a ver, yo quiero oír otra persona. Ese está bien, ya. Otra persona que me diga otro principio. Karina, vamos a ver, abre tu micrófono. Sí. Uno de los principios que yo puedo entender es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Aunque ahí está dado como un mandato también. Igual que en el caso de honrar, sí. Amarás. Amarás. Es una orden, es una... ¿Entiendes? Pero el principio entonces, ¿cómo sería? Amas al Señor tu Dios. Puede ser, al Señor tu Dios. Puede ser, Dios debe ser amado. Debe ser amado. Dios debe ser amado por encima de todo, ¿verdad? Entonces, ahí sería el principio. Yo no tengo que decirte, ama a Dios, porque tú entiendes que hay un principio que por encima de todo Él debe ser amado. Y tú lo amas sin que te lo manden, sin que te lo ordenen. Entonces, es bueno que ustedes sepan diferenciar entre un principio y un mandamiento. Por eso estamos aquí ahora en este momento interactivo. Hermana Miguelina, esas son la gente. Los demás están cámara
cámara cerrada. Hermana Miguelina, bueno, aquí veo a Francina. No. José. Sí, ok, en Montolío. Tú vas a hablar algo, ¿verdad? Vamos a darle entonces. ¿Tú vas a decir algo? Sí, sí, Entonces, sí. ok, entonces vamos a darle la Claro. oportunidad a Miguelina. Miguelina, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Ya? Dios te bendiga, manita. Amén. ¿Está abierto? Sí, dígame. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok. Malaquías 3:10. Traed los diezmos al alfolí, abriré las ventanas de los cielos. Traed es un mandamiento. Ah, ok. Ok. Ya. Sí. ¿Cuál sería el principio? El principio. El principio que- sería los diezmos Los o la diezmos, décima mandamientos. parte le pertenece a Dios. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Y si le Exacto. pertenece a Dios, yo no me puedo quedar con ellos. Ese sería el Correcto. principio. Correcto. Ustedes están entendiendo, hermano. Miren, si aprendemos a manejarnos con los principios de la palabra, vamos a estar bien claros con la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo se manifiesta en principios. ¿Te entienden? Por eso el Señor Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? ¿Por qué no son gravosos? Porque están sujetos a principios. Y si nosotros no violentamos los principios, sino que los asimilamos en nuestra vida, entonces no hay ni que mandarnos. Sencillamente ejecutamos. ¿Verdad que sí? Amén. Ok, eso está bien, es un principio. Hermana Miguelina, es un principio, pero usted me lo dio como un mandamiento. Ok. Está bien, ok. José Montolío, desde Estados Unidos. Primeramente, buenas noches a todos Buenas y bendecidos sean. Amén. Buenos, pues al principio, cuando la ley no existía, para mí todo era bueno, según la ley de Jehová. Pero después que la ley vino al mundo, todo era malo ante nuestros ojos. ¿Entiendes? Ajá. ¿Y? Después No, que la eso ley es- vino al mundo, eso es todo era cierto. malo ante nuestros ojos, porque todo lo que era bueno llegó a ser malo. Sí, se tornó pecaminoso lo que no era Se tornó considerado como pecaminoso, sí. pecado. Sí, pero Sí. yo no sé si entendiste, José. Lo que estamos ahora mismo es trayendo a colación aquí a la reunión Ajá. un principio de la Biblia, un principio de las Escrituras. Bueno, Ya esa me han parte- presentado esa parte de varios. los- ¿Eh? Esa es parte de los principios, porque cuando la ley no existía, todo era bueno ante nuestros ojos. Después que la ley vino, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues no podríamos decir que un principio, es una realidad. Ajá. Como cuando no había ley, cuando no había pecado, no se podía manejar los asuntos Manejar. pecaminosamente. O sea, esto es pecado. Eso Sí. lo dice la Biblia. Sí. Sí, absolutamente. Pero, ¿cómo podríamos extraer un principio de ahí? Bueno, lo que tú has tenemos- dicho, tenemos que obedecer la ley bajo todo mandato. bueno, obedecer los mandamientos. Los mandamientos, exactamente. Obedecer los específicamente. mandamientos es agradable al Señor. Puede ser el principio. Absolutamente. Sí. Puede Ese es ser el un principio, absoluto. Sí, sí, exactamente. Y Sí. no te estoy imponiendo, obedece, sino le estamos estableciendo como un principio, ¿de acuerdo? Ok. Quiero alguien más. Un principio. Sí, sí. Alguien más. Por aquí tengo a Reinaldo. Adelante, Reinaldo. Buenas noches, Shalom. Buenas, ¿Me shalom. escuchan bien, verdad? Hay un principio que me llama mucho la atención que está en el libro de Proverbios, y es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, debo de respetarlo a él para yo poder obtener su sabiduría. Bueno, el principio, ¿cuál sería entonces?
¿El mismo Respeto. verso lo dice? Sí. ¿Cuál es el principio de principio entonces? Respeto, respetarlo. Sí, respetarlo, temerle Sí, a Jehová o Yahweh o nuestro Dios eterno, Elohim, como se le quiera llamar, debemos respetarlo y temerle. Eso es un principio. igual como un padre a un hijo, o Exactamente. un hijo a un padre. Ok, tú lo estás presentando como un principio magnífico. Entonces, el temor a Dios es un principio, pero ¿de qué? De sabiduría, pero es un principio en las escrituras. Ok, vamos a ver si hay alguien más que me trae. No. Alguien que por lo menos Marlene. Ah, pero ¿y dónde está Marlene? Yo no la veo. Marlene está aquí. Aquí estoy. Ah, pero tú estás tras cámara, ¿verdad? Tras bambalina. Sí, sí. La abrí, pero que estoy. Sí, está bien. Dime. Bueno, a ver si estoy entendiendo. Yo puse ahí en el chat que un principio puede ser dar es mejor que recibir y que el mandamiento sería al que te pida dale. Sí, ok, magnífico. Eso es así. Dar es mejor que recibir. Eso es un principio. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si nosotros nos llevamos de ese principio, nos convertimos en personas generosas como es nuestro Padre. Porque nuestro Padre es generoso, podríamos decir, generoso infinitamente. Y su generosidad, Él quiere transmitirla a nosotros. Amén. Entonces, ese principio está en las escrituras y aparece textualmente así como Marlene lo ha detallado. Es mejor dar que recibir. Es un principio. La gente no le presta mucha atención a ese principio. ¿Sabían? La gente no le presta mucha atención, pero es un principio. Quiero ver a alguien más. Vamos. Esa gente que está en el closet detrás de la cámara. Odalis. ¿Eh? Odalis quiere hablar. Ok, Odalis, ¿dónde está Odalis? Abre tu micrófono, Odalis, aunque no te vea. Shalom. Shalom. Pues yo creo que un principio es el perdón, que debemos perdonar así como Él nos perdonó a nosotros. Debemos perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Magnífico, es un principio. Cuando el Señor nos manda a hacerlo, entonces es un mandamiento. Perdonen, perdonad. Si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar. Ya ahí uno coge como que dice, bueno, no tengo otra alternativa que perdonar. Pero si lo tomamos como un principio eterno, ¿verdad? Un principio del reino de los cielos, entonces nosotros nos vamos a mover en base a ese principio y cualquier ofensa la vamos a perdonar. Gracias, Odalis. ¿Alguien más? Quiero una próxima intervención. La Biblia está llena de principios, señores. Miguelina, se vale. Ok, pero como Cristian no ha dicho nada, vamos a darle a Cristian primero y después a Miguelina. ¿Puede abrir tu micrófono, Cristian? Ok. El mandamiento que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo lo veo también como un principio cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Okay. O sea, es un mandamiento que el niño sea instruido, pero el principio es que para que su camino y pueda mantenerse en el camino tiene que guardar la palabra. Perfecto, magnífico. O sea, ya están aprendiendo a diferenciar entre principio y mandamiento. Yo quiero eso, mis amados, porque hay mucha gente que hace las cosas porque lo manda.
Porque lo manda, porque no, no, ¿y por qué? Porque la Biblia dice que hay que hacerlo. No, espérate. Ya nosotros estamos en un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, nosotros no hacemos la cosa así tajantemente porque la palabra dice que no, sino que ahora el principio en nosotros, por ejemplo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es un principio. Cuando tú dejas que Cristo sea tu vida, todo te va a salir bien. Eso es un principio. Si tú dejas que Cristo sea el todo en tu vida, todo te va a salir bien. Entonces, Miguelina, después Amarili, ¿verdad? Amarili. Sí, Miguelina. La obediencia a Dios es un principio. Perfecto, perfecto. Es un principio. Hay que obedecer a Dios. Eso es un principio inviolable. A Dios hay que obedecerle. Entonces, una cosa que tú le obedezcas porque tú sabes que hay que obedecerle y otra cosa que tú le obedezcas porque te manden a obedecerlo. ¿Entiendes? Ya son dos cosas diferentes. Magnífico. Entonces, Amarilis y no sé quién más. Amarilis. Sí. Pastor, ¿verdad que vendría siendo un principio cuando decimos, si confiamos en el Señor, al tener esa confianza se irá todo temor de nosotros? Claro. La confianza al Señor. La confianza en el Señor nos libra de temor. Ese es el principio. Amén. Eso es un principio. Amén. Es un principio, mira. La palabra está llena de principios, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Tengo uno aquí. ¿Tiene uno ahí, Joel? Tengo uno. Sí. Ok, suéltalo. En Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él lo hará. Sí, pero ahí está como un mandamiento. Ok. Entonces, como un principio. ¿Cómo sería el principio? Si encomienda a Dios tu camino y confía en él, él hará por ti. Puede ser. Exacto. Tú lo estás presentando como un principio. Magnífico. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya lo entendieron, pero dice que hay dos participantes que levantaron la mano. Y Julio. ¿Quién? Julio y creo que Odalis de nuevo. Ok, Julio. Vamos a darle oportunidad a Julio primero porque ya Odalis participó, pero luego entonces Odalis. ¿De acuerdo? Bendiciones a todos. Es Tania de este lado. Ah, es Tania, es lo mismo. Es lo mismo. Aquí estábamos conversando sobre ese mismo tema que algunos estábamos escuchando. Y un principio es algo como que se te queda desde una educación. Por ejemplo, en la palabra, no todo es mandamiento, es como una educación para formarnos como hijos. Esos son los principios. Toda la palabra es un principio. Toda la palabra. Entonces, como que los mandamientos. Igual, anoten eso ahí, toda la palabra es un principio. Sí. Sí. Exacto, entonces eso es lo que estábamos hablando, que cada mandamiento genera un principio, porque cuando tú haces la cosa por ti solo, cuando tú confías como si nadie mandara a confiar, es porque ya te lo han inculcado, ya la misma palabra te dice confía, y según la misma experiencia ya tú sabes que tú tienes que confiar. Sí. Pero lo que decía ahorita era, gracias Tania, y Dios te bendiga mucho mi niña. Lo que decía ahorita es que si nosotros nos movemos mediante los principios, los mandamientos estarán de más. Es más, los mandamientos son para los testarudos, especialmente. Al pueblo de Israel, Dios tuvo que establecerle mandamientos, fue por eso, porque esa gente, ¿entiende? Entonces, por ejemplo, el asunto del diezmo, el diezmo es un principio, y como es un principio, eterno. Pero al pueblo de Israel Dios tuvo que establecérselo como un mandamiento. Mira, diezmarás del grano, de esto y lo otro. Porque el pueblo de Israel se movía como un pueblo
como hijos bastardos. Dios tuvo que llamarlo así. Pero el que entiende los principios no tiene ni que escuchar que lo manden. Eso mismo, el ejemplo que yo ponía ahorita en lo que es el ejemplo de los niños obedientes, ¿verdad? Los hijos obedientes se mueven por principio. Los hijos maduros, los inmaduros, por mandato. No quiere decir que los mandamientos sean malos, ¿eh? Los mandamientos son importantes. Pero yo veo los mandamientos como, caramba, tú no estás prestando atención cómo Dios te está hablando a través de sus principios. Entonces, esto es lo que tú tienes que hacer, eso. Entonces, Dios tiene que hacer uso de los mandamientos. Pero eso es específicamente para el antiguo pacto. En el nuevo pacto, ya nosotros nos movemos por la ley de Cristo, porque Cristo mismo es el principio de la vida. O sea, nosotros nos movemos por Cristo. Si tú en ti es la esperanza de gloria, entonces tú te mueves por lo que es Cristo en ti. ¿Me entendiste? Ustedes me entendieron ya, ¿verdad? Ok, estamos claros con eso. ¿No hay otra participación? Para entonces continuar con nuestra presentación. Ok, ¿recuerdan lo que les decía ahorita? Entonces, dije que los hijos maduros se mueven por principio y los inmaduros por mandatos. Hay que mandarlo. Muy bien. Para preparar el terreno, amados, para el próximo estudio, vamos a preparar el terreno. Como en la Biblia hay principios que tienen que ver con salud, principios que tienen que ver con ética, principios que tienen que ver con moralidad, todo tipo de principios. Hay principios financieros también pero muy importantes que están diseminados por todas las escrituras. Pero el Señor Jesucristo en una parábola nos dejó unos cuantos que sería bueno que la analicemos. Amén. Así que vamos a ver la parábola del sembrador que se encuentra, de los talentos, que se encuentra en Mateo capítulo 25, del 14 al 27. Mateo capítulo 25, del verso 14 al 27. Y dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Miren, es una parábola que la hemos leído y requete leído y no la sabemos de memoria. Pero yo quiero que nos centremos en la parábola porque ahí hay muchos principios financieros que debemos prestarle mucha atención y más para esto donde la economía va a ir decayendo. Porque hay planes, yo les envié un video a ustedes que lo vieran. Hay planes ya de la gente más poderosa del mundo de producir lo que ellos llaman un reseteo económico a nivel mundial.
Y la palabra reseteo, ustedes la conocen, especialmente los que manejan informática, los que manejan computadora o aún celular. Por ejemplo, tú tienes un celular y se te frisa o pasa alguna cuestión. Llega un momento en que tú dices, no, yo tengo que resetear este formulario, este celular. Es decir, volverlo otra vez en cero, ponerlo en blanco para que arranque como si fuera de fábrica. Es lo que también se le llama formateo, ¿verdad? Pero se hace un y si no conocemos bien los principios financieros de las escrituras, porque los principios financieros humanos son una cosa, pero lo que presenta las escrituras, esos son los que nos atañen a nosotros, porque toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿verdad? Para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor dice que el reino de los cielos es como un hombre. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le subrayé, le puse en color azul. ¿Qué fue lo que le entregó? Sus bienes. No los tuyos, ni los míos, ni los de aquel, ni los del otro. Le entregó sus bienes. Entonces dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Lo puse eso en verde, conforme a su capacidad. La palabra talento la vamos a desglosar ahora, más adelante. Dice que luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Es decir, fue productivo ese hombre al 100%. Fue productivo al 100%. A él le entregaron 5, lo negoció y le ganó otros 5 talentos. Y sigue diciendo, para que ustedes tengan una idea más clara, aquí yo le puse una definición de lo que es un talento, para que la gente, para que usted no se equivoque con esto. Porque muchas veces creemos, ay, que Dios me dio poco, que el Señor me ha dado poco. Mire, preste atención. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se hace uso de algunos tipos de monedas, como son el talento, el dracma o la dracma y el denario. El denario se usaba para pagar el jornal de un día, ¿verdad? Pero el talento, oigan bien, yo estaba haciendo una comparación y trayendo el valor en aquel tiempo de esa moneda, de ese talento. Está hablando de monedas, hermano. Trayéndolo a nuestro tiempo, resulta que el talento equivale, déjame ver, a $385,350. Un talento
en aquel tiempo equivaldría hoy a esa suma de dinero. Por lo tanto, al que le dio un talento, no le estaba dando paja de coco. Entonces, ahí hay un principio, que no, aunque no hemos entrado a los principios, hay un principio que usted debe agarrar. Lo poquito que Dios te da, no es paja de coco. Lo poquito que Dios te da, que tú lo ves poquito, es algo grande, según el reino. Nosotros nos enfocamos según los ojos del sistema, pero si nos enfocamos en los ojos, en la visión del reino, lo poquito que Dios te da o que Dios ha puesto en tu mano, no es paja de coco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno muchas veces se pone a comparar lo que me dio a mí con lo que le dio al otro. O con lo que le dio al otro. Ay, pero si, a mí él me ha dado, si el Señor nada más me dio ese carrito a mí. Y mira, a aquel le dio una jipetota. Es que jipetón. Ajá. Muévete en ese carrito. Que ese carrito representa lo que Dios te ha dado y tiene un valor tremendo. Aunque para el otro sea algo sencillo y mediocre. Ustedes me están entendiendo, mis hermanos. Entonces, un talento era una moneda equivalente al día de hoy a 385,000. Ayúdenme a leerla porque es un número bastante grande. En peso dominicano. Un talento es más de 1.250,000 y pico de miles de pesos dominicanos. Entonces, eso es un talento. Bueno, para que ustedes tengan una idea más clara. Entonces, dice acá, y seguimos. Dice, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ustedes recuerdan lo que les dije ahorita, más atrás, ¿verdad? Acabo de decirle, el que recibió 1 fue en 300 y pico de miles de dólares. Ese 1. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué le parece? Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, no le vamos a meter lápiz, porque si un talento son 300,000 de dólares, ya 5, eso, no le vamos a meter lápiz a eso. Yo le di la idea de un talento. Pero el que recibió 5, dijo otros 5. Diciendo, 5 me entregaste. Aquí tiene. ¿Qué le entregó? Le entregó los 5 que él le dio, más los otros 5 que ganó sobre ellos. Se lo entregó todo. Mis amados, esto es como para uno poner a analizar, ponerse a analizarlo, a pensarlo, a desglosar. ¿Qué pasa? El siervo que recibió 5 talentos no fue donde el Señor y le dijo,
donde el Señor que le encomendó los 5 talentos y le dijo, 5 me entregaste, aquí he ganado otros 5. Y se lo entregó todo. Él pudo haber ganado y haber una parte. ¿O no? Sí. En él entregando los 5 que recibió y los 5 que ganó, si hizo algún otro negocio, se ganó algo para él. Sabiamente. Él está entregando correctamente. Ahora bien, preste atención porque eso nos dice a nosotros que todo lo que nosotros hemos recibido, eso es lo que vamos a entregar. Ahora, dígame usted, si usted se va a llevar algo cuando muera de todo lo que ha recibido. No, usted va a tener que entregarlo todo. Todo. Por eso es que a nosotros nos conviene movernos por los principios del reino, los principios de Dios. Y uno de esos principios es la generosidad. Oigan, hay un verso en la Biblia que dice, me gustaría que alguien me ayude a buscarlo, ese verso. Puede ser hermana Miguelina, si tiene una Biblia, o Crisia, que puede que tenga una Biblia ahí con concordancia. Ahora mismo tenemos la Biblia, óigame, esos celulares están que nos buscan los versículos rápido. Un verso que dice, como el que da al pobre, a Jehová presta. Yo no sé si ustedes han leído ese verso, pero me gustaría que tengamos la cita aquí para que ustedes la anoten ahí en el chat, o para que la tengan en sus notas, o para que subrayen ese versículo ahí. ¿Lo encontraste, Crisia? Léemelo, por favor. Abre el micrófono. ¿Dónde que está? Proverbios 19:17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Huepa! Gracias, Evelyn, también. Evelyn Paulino, me lo pusiste ahí en pantalla. Qué bueno. Ahí está. El que da a los pobres, a la gente que le está yendo mal económicamente, en el paupérrimo, ¿verdad? El que da al pobre, dice, le presta a Dios. Le presta. Y todo lo que tú hayas hecho, dice que Él te lo va a devolver. Él te lo va a devolver. Miren, yo vengo de un hogar donde tanto mi mamá como mi papá, ambos, ellos vivían el arte, porque eso es un arte, eso es una bendición de la generosidad, ambos. Mi mamá no podía acabar de recibir 500, 600 pesos que le regalaron sus hermanos, porque ella como hermana mayor, sus hermanos la honraban. Eso le llegaba a la mano y pasaban los 2 o 3 minutos y ya no lo tenía, porque ella comenzaba a soltar y entonces siempre tenía. ¿Por qué? Porque Dios, eso es un principio. Eso es un principio. Y tiene que ver mucho con la generosidad. En el pueblo de Dios, en la casa del Padre, no puede haber hijos tacaños. La tacañería, es más, lo voy a decir una palabra al estilo, como esos hermanos que andan por ahí. Lo voy a decir al estilo religioso. La tacañería es del diablo.
La tacañería es del diablo. Entonces, porque nuestro Dios es generoso. Nuestro Padre es generoso. Eso es su carácter. Él da. Pero imagínense lo que hizo, que nos dio a su hijo. Su único hijo. Lo sembró. Lo soltó en una cruz para que los toros de Bazán acabaran con él. Y para que hoy nosotros pudiésemos tener vida. Ah, pero es sabio. Él sembró un hijo. ¿Y cuánto tiene ahora? Millones de trillones de hijos por ese que sembró. Entonces, nosotros debemos copiar el estilo de nuestro Padre, la generosidad. Todavía no hemos entrado en los principios, porque los vamos a ver uno por uno, los que se desprenden de allí, y creo que hasta este momento hemos entendido todo lo que el Señor nos ha mostrado. No hagamos nada, ya voy a terminar, no hagamos nada no hagamos nada sin la conciencia de que vamos a recibir del Señor, porque Él dice la palabra que Él es galardonador. Miren, yo le trabajo a mi Padre porque yo sé que Él es galardonador. Dice que Él es galardonador de lo que le buscan. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es uno. Y que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios no te va a dejar a ti desnudo. Pero eso es si tú confías en Él. Si tú aplicas los principios de la generosidad. Si tú aplicas los principios de la generosidad, Dios no te va a dejar en vergüenza. Yo lo he visto. Yo he palpado eso. Yo he vivido eso. Miren, yo les decía que mis padres eran así. Pero mi mamá era más medida. Mi papá era como más loco en eso, en lo que es la generosidad. No se medía y por eso lo engañaban mucho y le hacían mucha bellaquería, como decimos. Pero una vez, mi papá, siendo nosotros varios hijos, encontró un hombre, yo no sé cómo lo encontró por ahí por la calle, que no tenía dónde pasar la noche. Y lo metió allá en la sala de la iglesia y la casa, quedaban juntos. Y ahí le abrió una camita, lo atendió, puso a la doña. Y la doña, ustedes saben que la mujer siempre tiene como un sexto sentido. La mujer. Pero por Dios, ¿qué es lo que tú has hecho, hombre de Dios? Y ella era una mujer generosa, mi mamá. Pero tú no sabes lo que es esto. Tú no sabes quién que tú has metido ahí. Y mi papá decía, es que yo no sé si es un ángel. Yo no sé si es un ángel de Dios. Dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Amados, cuando amaneció, el hombre no estaba en la cama, pero no había. Mi papá tenía discos, aparatos de sonido y cosas de la iglesia en limpio, la dejó. Mi papá dijo, bueno, vamos a comprar más entonces. ¿Y saben algo?
Eso fue en Santo Domingo. Yo recuerdo que esto es un testimonio. Yo tenía como 10 años, más o menos. Yo tenía un muchachito de 10 años cuando eso pasó. Estando yo ya casado y con mi esposa embarazada de Laine en Santiago, mi papá fue a hacernos una visita. Y me dice, y nos dijo y nos contó, ay, ustedes no saben lo que me ha pasado. Yo tenía un hambre y en la parada ahí me quedé, salí a caminar y me quedé como en un negocio ahí comiendo, pedí una sopita, una cosa. Y el hombre comenzó a tratarme con tanta cosa, puso dinero en mi mano, no hallaba cómo tratarme. El hombre, ese era el hombre. Nunca iba a pasarle por la mente que todo el bien que hizo aquel hombre, aunque hiciera lo que hiciera, en ese iba. Mi papá no conocía bien la ciudad de Santiago. Y ese hombre sirvió de ángel para él. Le puso dinero en la mano, le dio comida. Usted no tiene que pagarme nada. Yo recuerdo hasta el nombre de ese señor. Entonces, la generosidad, muchas veces nosotros no la aplicamos porque tememos a ser engañados. Y yo les voy a decir algo. El Padre Celestial no fue generoso con toda la humanidad. Y solamente 2 o 3, usted y yo, hemos recibido ese regalo. Pero una gran mayoría lo ha pisoteado, lo burla. Entonces, sed vosotros perfectos, es decir, maduros, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Así que en el próximo estudio, taller, que es el último, vamos a ahondar un poquito más y vamos a ver los principios, porque quiero que ustedes me ayuden a conseguir también a otras personas que tienen negocios, que tienen estos principios, son para aplicarlo de manera particular, pero también de manera empresarial. Las personas que tienen una empresa, una microempresa, lo que sea, si aplican esos principios de la Biblia, les garantizo que sus finanzas y todo va a ser algo maravilloso. Dios se va a glorificar. Porque esos principios están ahí. Lo que pasa es que Dios quiere que nosotros los busquemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿alguna opinión? ¿Algún comentario? ¿Algún testimonio o algo? Porque yo sé que también ustedes tienen testimonios de cosas que Dios ha hecho en sus vidas, ¿verdad? A causa de serle fiel en ese sentido, de la generosidad. Así que doy paso a 2 solamente para cerrar la sala y nos volvemos a encontrar el próximo viernes ya con el estudio en lleno. O sea, lo que dimos ahora fue para tener una idea más clara de lo que son los principios y cómo Dios quiere que nos movamos según los principios de la palabra. Amén. Y los principios están contenidos en un bloque que la palabra le llama doctrina. La doctrina de Cristo es principio por todos los lados, principio de todo tipo. Y si nosotros seguimos esos principios, nos va a ir bien en todo. Así que abro paso a 2 personas que quieran decir algo, comentar algo.
añadir algo si quieren, porque lo que ustedes hayan recibido también cuenta. Sus testimonios son de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Pero aquí nada más veo que hay 5 guapos. 5 guapos, entre esos estoy yo, que estamos de pie ahí. Bueno, gracias Marily, gracias hermana Miguelina, gracias hermana Karina, gracias Reinaldo por mantenerse ahí, ¿verdad? Tras las cámaras, apoyándonos, por lo menos para yo no verme solo. Gracias, Joel. Joel está, yo sé que tiene, y Crisia también, tiene sus situaciones, ¿verdad? Difícil. Así que bendiciones a todos. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo respecto a lo que hemos dicho? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿O lo dejamos ahí? ¿Todo se entendió? Magnífico. Magnífico. ¿Fuimos edificados? ¿Cuántos fueron edificados? Amén. Yo también estoy siendo edificado con esa palabra. Así que abrimos los micrófonos. Nos saludamos todos en el amor de Cristo. Un saludo para cada hermano, ¿verdad? Elaine, tú puedes abrirme todos los micrófonos, o se pueden abrir todos. Shalom a todos, paz y gracia. Recuerden el domingo que tenemos bendiciones. Hermana María, bendiciones, hermana María. Sí. Nos volveremos a ver entonces. El video está grabado y ustedes pueden luego adquirirlo si quieren compartirlo con alguien más. Así que el Señor les bendiga a todos y gracias.